por Onda. La Superestación. Bueno, continuamos con nuestro seriado el día miércoles. ¿Cuál es la visión de un economista internacional para la recuperación económica de Venezuela? Hoy me acompaña Ricardo López Murphy, economista argentino, fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana, expresidente de la Red Liberal de América Latina y actualmente es diputado de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya lo tengo vía Zoom. Buenos días y bienvenido, Ricardo. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Igualmente para mí, es un gran placer. Por favor. Bueno, lo primero es, hablando un poco de la experiencia, ¿no? Entender la experiencia ajena. ¿Cómo salió Argentina de la hiperinflación hace 30 años, ¿no? Y Argentina salió de la hiperinflación luego de varios intentos, no lo pudo hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque los primeros eh, ensayos fracasaron. Más luego de la primera hiperinflación, a los 9 meses tuvimos otra mucho más aguda. La primera fue de 5.000, la segunda fue de 21.000%. Ahí se aplicó, yo diría, un programa fiscal muy severo y luego, como culminación de ese programa fiscal, se ancló monetariamente con una caja de conversión, el dólar al peso, y ahí definitivamente vencimos la hiperinflación. ahora, yo estuve aquí en el programa porque la idea de este seriado es entrevistar distintas visiones con respecto a los temas económicos y cuál podría ser la solución para Venezuela. Aquí estuvo el profesor Stefan, que es un defensor de la caja de conversión, ¿no? Y yo en esta entrevista le preguntaba si realmente la caja de conversión funcionó en Argentina. Eh, Muy rápidamente, con gran eficacia y en dos oportunidades. Entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que los Estados Unidos y crecimos más. Y entre 1991 y el año 2001, la inflación era inferior a la de Estados Unidos. ¿Y usted cree que esa solución podría aplicarse a Venezuela con la hiperinflación que se tiene o Bueno, la inflación? luego de una reforma importante en otros aspectos, yo Ujú. creo que Venezuela tiene que volver a ser una economía abierta, capitalista, con reglas de juego razonables, con precios razonables que reflejen los costos, que no haya correcciones posteriores que hacer, y ahí yo estabilizaría con una regla de este tipo. Yo le preguntaba en ese momento al profesor Hanke el tema de, en el momento de que uno decide someter con esta caja de conversión parcialmente la moneda de un país a las reglas de juego del mercado de otra moneda a la que se ancle, el caso, por ejemplo, del dólar. ¿Cuál puede ser, digamos, la posibilidad de control y de crecimiento que pueda tener la economía del país que aplica Muy una caja de fuerte. Yo conversión? diría, Argentina creció muy fuerte durante los años de la caja de conversión. Y es muy simple explicarlo. Cuando usted tiene inflación, la inflación es un inmenso impuesto. Fue como si se bajara los impuestos de una manera muy drástica. Porque la inflación es un impuesto. Baja el nivel de vida y le transfiere recursos al Banco Central y a la tesorería. Cuando usted saca la inflación, produce un enorme beneficio que es quitarle a la sociedad ese enorme impuesto, y eso produjo mucha expansión, porque no es solo la inflación, además distorsiona mucho las declaraciones de impuestos, hace mucho daño. Si usted lo saca la inflación, produce una recuperación muy fuerte. Yo lo que creo que no se puede hacer eso sin limpiar las distorsiones. O sea, primero yo creo que hay que hacer una gran limpieza de distorsiones, que yo recuerdo en Venezuela había en los precios, en los servicios. O sea, yo creo que hay que poner las cosas a lo que cuestan y después poner las cosas a lo que cuestan, o sea, reflejando valores reales, ahí estabilizar. Y creo que en esas condiciones Venezuela va a empezar a crecer a una velocidad muy alta. Algunos economistas señalan que esa caja de conversión terminó siendo un fracaso, ¿no? Que mostró fisuras a lo largo del tiempo. ¿Qué opina usted sobre eso? No fue eso. Lo que tuvimos fue una crisis
brutal de caída de los términos de intercambio, cayeron dramáticamente nuestros precios, se produjo el cierre después del colapso de Rusia en los pagos de la crisis del 98, se nos produjo el cierre en los mercados de capital. Ambas cosas tumbaron a Brasil. Brasil es una economía 5 veces más grande que la nuestra, en la cual estamos muy identificados. Y los precios, Brasil devaluó brutalmente y los precios de Brasil pasaron a ser la mitad de los nuestros. Ujú. Y nosotros no teníamos las suficientes reservas fiscales para lidiar con una crisis de esa magnitud. Ahora, eso hubiera reventado cualquier sistema monetario. Era muy grande la crisis. Ahora, ¿eso no llevó al final a lo que se denominó como el corralito? ¿No cree que fue la Bueno, consecuencia? el corralito es inevitable en la dolarización, en la caja de conversión, si la gente va a retirar los depósitos. Eso, bueno, lo era en la banca libre en el siglo XIX, en Estados Unidos. Cada vez que había problema de desconfianza había corralito. Pero ¿no cree que la política como tal que decidieron aplicar años atrás terminó llevando a ese desequilibrio en la economía argentina? No, yo diría que no fue todo lo firme que debió ser, Mm. eso es cierto, pero yo no, fueron circunstancias muy adversas y probablemente no habíamos hecho el esfuerzo equivalente que hubiéramos necesitado para una dolarización o para una caja de conversión. Entiendo que en el gobierno... Fíjese el caso, Ujú. de un caso bien hecho, que es el de Hong Kong, llegan 40 años de caja de conversión. Es el caso que hay Mm. que mirar. Ahora, claro, el problema es Pasaron entendiendo... de un régimen capitalista a un régimen con los chinos de orden comunista. Ni se perturbó el tipo de cambio. Ahora, eso es importante, ¿no? Es decir, uno, desde el punto de vista económico, puede funcionar un sistema económico independiente del sistema político que se tenga. Bueno, en el caso de Hong Kong probó que sí. En el caso de Hong Kong probó que sí. Hong Kong tenía enormes reservas fiscales, tenía una gran flexibilidad laboral, digamos, era muy fácil ajustar ahí y era una economía extraordinariamente abierta. Si estas cosas se dan en Venezuela, aguanta cualquier cosa. Hmm. Ahora, dígame algo, el tema de la, quiero centrarme en el tema del modelo, porque entiendo que es una de las soluciones, si usted tuviese, digamos que, expresar soluciones para componer o recomponer la economía venezolana, ¿ve esta como una solución viable en Venezuela? Totalmente. Totalmente en el conjunto de las reformas que le dije antes. Y en el conjunto, creo yo, de una salida política razonable, porque lo que usted necesita en el fondo es volver a hacer de Venezuela un lugar de recepción de capitales, de retorno de la gente más preparada, de reglas de juego creíbles en el largo plazo. Entonces me parece que es una transición no solo monetaria, pero yo creo que el modelo de caja de conversión funcionaría fenomenalmente si usted cree que los que manejan la caja de conversión no le hacen caso ni a Diosdado Cabello ni a Maduro. Ahora, el tema de la caja Digo, en este caso, en la Argentina, yo siempre digo que el presidente del Banco Central tiene que poder retar al presidente de la República y al Congreso. O sea, tiene que ser como era Trichet en Francia. Chirac había ganado las elecciones con 80% y Trichet era presidente del Banco de Francia y lo retaba a Chirac y retaba al Parlamento. Mire cómo habrá sido de exitoso que los alemanes lo nombraron a Trichet, que era un francés presidente del Banco Central Europeo. El otro punto, más allá del tema de lo que es el mercado monetario, hablemos desde su punto de vista con relación a la empresa estatal, ¿no? ¿Cómo lo percibe? Venezuela es un país que depende prácticamente su economía del petróleo, ¿no? Bajo su No, pero óptica, eso mm, es fácil de arreglar. Mire, yo trabajé en Venezuela hace muchísimos años mm, y propuse una solución que con los años se llamó la solución noruega. Usted sabe que
en los países que tienen petróleo hay dos soluciones. La noruega, que fue extraordinariamente exitosa, y la nigeriana, que fue extraordinariamente desastrosa. La solución noruega es, y la que yo le propuse a Venezuela muchísimos años atrás, fue saquen el petróleo, ahorren el petróleo que sacan y vivan de las rentas de ese petróleo, no vivan de lo que sacan del petróleo. O sea, cuando usted saca el petróleo del subsuelo, es una riqueza que usted tiene. Usted la tiene que convertir, la tiene que poner en un fondo, no la tiene que gastar los intereses de ese fondo. Eso fue lo que hicieron los noruegos. Pero en ese sentido, la propuesta sería una empresa, o la empresa mixta, una empresa pública, una empresa Yo privada. preferiría una PDVSA como era antes, pero de todas maneras la clave no es PDVSA, es que Cómo era hace el antes? Porque tesoro con los ahorros de PDVSA. Mi propuesta era ahorren lo que sacan, solo gasten los intereses de lo que sacan. Pero cuando se refiere a cómo era antes, PDVSA tuvo dos momentos importantes y productivos, cuando Bueno, durante estuvo muchos privatizada y años cuando también fue PDVSA fue, nacionalizada. acuérdese que, acuérdese usted Mm, que Venezuela supo manejar muy bien el petróleo. Durante muchos años fue una economía muy estable. Los desórdenes empezaron, yo diría, intensamente en la década del 80. Durante muchos años Venezuela fue muy ordenada. Yo lo que digo es que Venezuela tiene que ser una economía abierta, una economía con reglas precisas a la Noruega. La empresa podría ser la propiedad estatal, lo que tiene que manejarse como una empresa privada y tiene que ahorrar lo que produce mm. y gastar solo los intereses. O sea, lo van poniendo en un banco, digamos, en Suiza y sacan los intereses. Con esa regla no funden a todos los otros sectores, van a ser exportadores de alimentos, de miles de cosas, van a emplear a miles de personas y la renta de los recursos venezolanos le va a permitir un nivel mejor de vida, pero no gastarse el capital, sino gastar los intereses. Yo estuve leyendo que durante el gobierno de Fernando de la Rúa incluso se pidió ayuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué le hago con el tema de la deuda, ¿no? Para renegociar la deuda? ¿Por qué le hago esta mención? Yo también en este seriado hemos conversado con el equipo económico de una de las candidatas de las primarias de la oposición, María Corina Machado. Y ahí Gustavo García y Rafael de la Cruz, ambos economistas que trabajan y han trabajado en el BID y también en el Banco Mundial, no hablaban de la caja de convertibilidad, decían que de alguna manera eso no era una solución, digamos, a corto plazo y no a largo plazo, pero sí hablaban de la necesidad de pedirle ayuda a estos organismos internacionales. ¿Cómo lo percibe usted después de la experiencia que se vivió en Argentina? Entiendo que No, se pero pidió la la ayuda y culpa no luego... fue de ellos, la Ujú, culpa fue nuestra. Los problemas que tuvimos fueron los que tenemos ahora, los que hemos tenido en los últimos 80 años, de una gran indisciplina fiscal. Argentina gasta siempre mucho más de lo que ingresa. Y si usted lo hace en la vida personal o lo hace en la vida de un país, usted va a tener problemas todo el tiempo. mm. Es como yo conocí a una persona que tomaba y decía, el problema es que al tomar mucho tengo dificultades para trabajar, pero lógico, lo que hay que hacer es dejar de tomar. Mm. Nosotros tenemos que dejar de tener déficit. Si dejamos de tener déficit, la cooperación de los organismos multilaterales va a ser fantástica. Si tomamos, no hay forma de que coopere con nosotros nadie. Lula ayer recalcaba en esta suerte de cumbre sudamericana que, bueno, que los países de América Latina juntos supondrían la quinta economía del mundo, ¿no? Y él comentaba que una de las ideas con lo que se conversó allí o trascendió es que actuaran de manera concertada para lograr tener un mecanismo monetario donde se reduzca drásticamente la dependencia de monedas extrarregionales, como el caso del dólar y el yuan. ¿Qué tan posible es que América Latina reduzca su dependencia al dólar, Ricardo? Es difícil. Para que eso ocurra deberíamos ser todos muy disciplinados. Ujú.
ninguno de nuestros países es disciplinado y Brasil no es disciplinado. Brasil tiene un déficit muy grande, una deuda muy grande. Brasil lo primero que tendría que hacer para estar dando este tipo de sugerencias es abatir la deuda. Tiene un déficit muy grande y con ese déficit muy grande no está en condiciones de darle lecciones a nadie. Hmm. ¿Qué otra medida económica aplicaría en Venezuela, no? Más allá de la caja de conversión. Liberaría Mm. completamente la integración de Venezuela al mundo. Haría muy competitivo al sector agrícola, al sector industrial, digamos, yo creo que eso generaría un extraordinario beneficio y liberaría el mercado laboral para que las empresas, las pequeñas y medianas empresas empiecen a tomar empleados y no tengan todos esos problemas judiciales que hay cuando se emplea gente en Venezuela. Cuando yo lo escucho a usted y he entrevistado a otros, digamos, que tienen esa línea, siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Latinoamérica le tiene tanto miedo, sin ánimo de caer en categorías, a economías donde el Estado tiene menor presencia? Es decir, una En economía más liberal. general, por prejuicio, yo creo por la herencia hispánica. Mm, Acuérdese que en la herencia hispánica eran todos monopolios, era todo, todos los, los, los extremos del colonialismo afectaban toda nuestra organización, había mucho peso de la iglesia, estaba todo regulado, estaba todo prohibido, y había una enorme dependencia del Estado. Y yo creo que ese rasgo de formación de nuestros mm. países ha perdurado. La idea de que el Estado es el mejor empleador, la idea de que el Estado es el dueño del subsuelo, la idea de que el Estado es el Estado, el rey, era el dueño de todo. Es decir, yo creo que esa mentalidad de dependencia de la corona, del mando, de que éramos vasallos, no, nunca la superamos totalmente. Venezuela y Argentina necesitan una sobredosis de libertad, de disciplina fiscal y de disciplina monetaria. Libertad, disciplina fiscal y disciplina monetaria, yo le aseguro que en 20 años no necesitan más ni al dólar, ni al euro, ni a nada. Sí, sin embargo, Va- mire la historia de Argentina reciente, ¿no? El caso cuando finalmente pues se giró un poco más hacia el liberalismo con el caso de Macri y los resultados no fueron los esperados, ¿no? Y volvieron otra vez. No, bueno, pero Macri fue un gobierno muy débil y muy equivocado. Mm, O sea, Macri tuvo más déficit que el gobierno anterior. No, ahí hubo errores de política, no es que las ideas son malas, al revés, bien hechas son buenísimas. El problema es que usted tiene que convencerse de que no tiene que depender del Estado. El mm. señor Macri tenía la idea de que como había mejorado la reputación del país, ¿para qué hacer esfuerzos si los demás nos prestan? Con esa idea terminamos mal. Ahora, la idea mía es al revés. Es con nuestro esfuerzo ahorramos, pagamos las deudas y nos libramos de todas estas dependencias. Yo le agradezco mucho, Ricardo, me tengo que despedir, se me ha quedado el tiempo corto. Le No, sí, es agradezco mucho, encantador el por favor. programa y me da la oportunidad de explicar los errores que cometimos y cómo no Mm, cometerlos. le- Acuérdese, mucha libertad, mucha apertura, privatización, reglas de juego racionales, la caja de conversión y no vamos a necesitar ni la idea de Lula. Van a venir a pedirnos plata a nosotros, vamos a volver a ser los ricos del mundo. Bueno, le agradezco mucho su visión en este seriado, cuál es la visión de los economistas internacionales para la recuperación económica de Venezuela. Esta vez me acompañó este miércoles Ricardo López Murphy, economista argentino, fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Actualmente preside la Fundación Cívico Republicana, expresidente de la Red Liberal de América Latina y es diputado de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Ricardo. 7:34, hacemos una pausa, ya volvemos.